Quiero que abran sus Biblias al capítulo 2 de Jueces y vamos a seguir pensando en esta mañana sobre la importancia que tiene la educación en la casa, en la iglesia y sobre todo la importancia que tiene el que nosotros podamos ayudarles a las nuevas generaciones a transmitir su fe, a interiorizar la fe. En el tema de educación está lo que se dice aprender y aprehender, ¿verdad? Que son conceptos que se pronuncian igual, pero en realidad son conceptos diferentes, ¿verdad? Tenemos que ayudar a los hijos a interiorizar los valores del reino de Dios a fin de que ellos puedan crecer. Y yo quiero que juntos exploremos el capítulo 2, una parte del capítulo 2, bueno, realmente todo el capítulo 2, pero vamos a empezar desde el versículo 6 y vamos a leer esta parte de la escritura con el objetivo de ver lo que pasó con el pueblo. ¿Verdad? Sí. Seguir sin dejar a Dios. Yo puse la tragedia de apartarse del Señor. Es una tragedia realmente lo que describe este texto que vamos a leer. Dice Jueces capítulo 2, versículo 6. Cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y vamos a ir leyendo por secciones esta otra parte que ocurre. Pues los que nos gusta el deporte, ustedes pueden ver que tenemos los directores técnicos, ¿verdad? Los directores técnicos, el coach, como quieran llamarle. El director técnico es una persona que estudia los equipos, estudia el equipo contrario, estudia cómo se comporta, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y en base a eso arma una estrategia. No sé por qué Municipal no tiene un técnico que hace eso, ¿verdad? Porque siempre pierde a la última hora, pero dejemos eso a un lado. Nos tiene dolidos, ¿verdad? Los cremas felices, ¿verdad? Plano, pero felicitaciones a los cremas también. Bueno, lo que queremos decir es que los estrategas siempre piensan anticipadamente, planean anticipadamente las circunstancias y van adecuando en la medida que van comportándose. Por ejemplo, ahorita están los playoffs de la NBA, igual, ¿verdad? Lo que hacen los técnicos es descubren un punto débil del equipo, miran dónde está la debilidad. Nosotros cuando jugamos decimos, allá, mira, allá está el hoyo, le dice el compañero a uno, ¿verdad? A veces el hoyo es una persona que tiene más edad o una persona que está más débil en la cosa. Entonces por ahí tiran los pases, por ahí se va el que entra en triple y por ahí ganan, ¿no? Entonces la idea es de que encontramos ese tipo de estrategias que se da en el fútbol, en el básquet, en los deportes, pero también, por ejemplo, en el tema de la educación. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los maestros que trabajan con alumnos, los alumnos descubren puntos débiles de sus maestros y por ahí rascan, pican y molestan. Entonces el tema es que el maestro tiene que ser también un conocedor de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para saber cómo con las fortalezas atacar las debilidades. Es lo que aprendemos en un FODA. Bueno, pero así es el diablo, hermanos. El diablo es una estratega. El diablo es una estratega y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, pero no es solamente eso, sino
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y señores de las regiones celestes, porque hay como una estrategia que el diablo tiene para destruirle a usted, para destruir hogares, para destruir a los niños, para destruir a los jóvenes. Nos ha estudiado a nosotros y ha descubierto nuestra debilidad en la casa, nuestra debilidad como persona, la debilidad en el tema educativo, en el manejo del dinero, y entonces él usa esa debilidad para atacar. El diablo es una estratega, Dios también es una estratega. Dios tiene un plan y un propósito, un diseño para nuestras vidas, pero a diferencia de Satanás, y a diferencia de los técnicos, Dios no solo quiere que yo sea un ganador, sino que Dios quiere trabajar con mis fortalezas para mejorar mis debilidades. Entonces el Señor, la diferencia entre Satanás es que Satanás te estudia, te descubre tus debilidades y por ahí te manda una bomba. Te manda una explosión y siempre por ahí te va a buscar y te va a dar patadas y te va a hacer que te des cuenta de lo que no puedes hacer. En cambio Dios, sí, por supuesto, Dios conoce nuestras debilidades, pero Él trabaja con nuestras fortalezas. Porque el deseo de Dios es más positivo para nosotros, siempre es positivo. El ladrón viene para matar, robar, destruir, esa es su meta. Pero Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que también tengan vida en abundancia. Entonces, cada persona, hermanos, somos un mundo, dice el dicho, ¿no? Y de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así que Satanás sabe por dónde va a atacarte. Si es por el lado de las relaciones, por ahí te va a poner trampa. Si es por el lado del manejo del dinero, por ahí te va a poner trampa. Si es ¿verdad? Por donde sea, el diablo te está estudiando. Pero Dios también. Y el Señor dice que nos ha dado su espíritu para cuidarnos y para fortalecernos. Bueno, el pueblo de Israel tenía una debilidad. Y eso fue lo que utilizó Satanás en el tiempo en el que pasó. Un hecho que es importante recordar: nos vamos a morir, hermanos. Casi a nadie le gusta pensar en la muerte como un evento, pero el evento de la muerte es un evento en la vida. Y hay que pensar en la muerte, dice el que no puede entender lo que es la muerte, no puede disfrutar de la vida. Entonces tiene que entender usted que usted no es eterno en esta tierra y que tarde o luego esa puerta se va a abrir también y usted tendrá que entrar. Lo que pasó aquí con Josué. Josué se despidió de los hijos de Israel, se fueron todos a tomar posesión y de ahí dice que el pueblo caminó bien durante estaba Josué y su generación. Pero murió Josué y ese es un hecho que va a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a morirnos, hermanos. Somos pilas, somos lo que seamos, ¿verdad? Vamos a morirnos. Y hay que estar viviendo en esa expectativa de la vida. Dice el Señor, está determinado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, el hecho es que vamos a morir. Y si vamos a morir, tenemos que saber que no podemos solamente pensar que nuestros hijos tienen que, nosotros los abrazamos, ¿verdad? Como la gallina cuida sus polluelos y no los dejamos tomar decisiones, sino que siempre estamos tomando las decisiones por ellos. Es importante que nosotros entendamos que a los hijos tenemos que enseñarles a tomar decisiones. Y esa parte es la estrategia que usted tiene que tener como parte de su educación. Bueno, se murió Josué, se murieron todos sus compatriotas y pasó un tiempo en que los israelitas comenzaron a actuar bien, pero poco a poco se fueron debilitando y cayeron en un caos de abandono de la fe que tenían. Y con el abandono de la fe comenzó otro problema. Cayeron en la idolatría y con la idolatría comenzaron a caer en manos de sus saqueadores y con los saqueadores encima vino pobreza y con la pobreza vino la esclavitud y con la esclavitud vinieron todos los males que se describen aquí en Josué. Entonces usted tiene que entender eso. Tenemos que entender
que aun cuando seamos los mejores conquistadores, moriremos. Los israelitas tenían que entender eso como parte de su estrategia también. Y eso es una estrategia en la que usted tiene que saber que no va a ser eterno. Aunque nosotros sí tenemos existencia eterna, nosotros vamos a morir. Y déjenme un momentito, hermanos, porque estoy aquí confundido con el archivo que necesito. Vamos a morir, hermanos. Dice que a Josué lo enterraron en su heredad. No sé si es los parques, las flores, el general. Por ahí vamos a terminar nuestros días, ¿verdad? Lo cierto es que vamos a terminar. 120 años vivió Josué. 120 años de fidelidad. Es un montón. Un hombre que se enfrentó a todo, enfrentó batallas, dirigió al pueblo y logró conquistar. Pero fíjese que después de esto, mire el versículo 6. Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Ve usted la tragedia. ¿Cómo es que comienza la tragedia? Cuando una generación decide abandonar. Creo que se miran aquellas mejores imágenes, pero necesitamos 2 teles aquí, hermanos, pero grandes. Una pantalla, ¿verdad? 2 televisiones para que puedan salir las imágenes más apropiadamente. Bueno, se los dejo ahí, empecemos a orar por eso y deje que Dios trabaje en usted también sobre ese punto. Porque los Baales eran ídolos, así como los que ven. Aquí tenemos a Baal, este era Baal el masculino, y esta era Astarot. Astarot era la femenina, entonces porque el dios de Baal tenía que ver con la fertilidad, ¿verdad? Ellos sembraban una milpita, entonces le ofrecían un sacrificio a Baal. Querían un hijo, le ofrecían a Baal. Querían lluvia, le ofrecían a Baal. Y entonces el culto tenía que ver no solamente con ofrecer sacrificios, sino tenía también que ver con orgías sexuales, ¿verdad? En los cultos se daban las orgías sexuales en donde alrededor del altar o alrededor del templo a Baal y a Astarot, las sacerdotisas de ellos, de esos dioses, se acostaban con las ofrendantes. Era toda una situación de esa naturaleza. Por eso era tan atractivo el culto. No es la imagen la bonita, sino lo que ofrecía Baal a la gente. Entonces, lo que faltó fue que el pueblo se apartó, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, dice el versículo 12, y el versículo 13 dice, dejaron al Señor. Recuerden, en la Biblia cuando hay repetición, énfasis. Es decir, dejaron al Señor y lo pusieron a un lado y comenzaron a adorar estas deidades. Bueno, hay una cosa importante que usted tiene que notar en la vida. Y es una cosa, es que el ser humano siempre es un adorador, siempre busca algo que adorar. Abandona el culto verdadero a Dios, a Jehová, a Jesús. Deja a Jesús, pero busca un sustituto y pone un sustituto en su corazón. Dice que dejaron a Dios, pero ellos necesitaban de Dios y necesitaban de lo trascendente. Así que buscan, y la referencia que tienen es lo que los pueblos hacen ahí. Y entonces cultivan el culto a Baal, a Astoret, y terminan entonces involucrándose con otro Dios. Dejaron a Dios y comenzó la tragedia para ellos. El trabajo del materialismo, por ejemplo, nosotros tenemos ídolos hoy que podríamos mencionar por los cuales las personas dejan al Señor. El trabajo es uno. El materialismo, quiero comprar. La diversión aparentemente sana.
que ocupa tanto las vidas de las personas, se convierten en un ídolo. Nosotros hemos observado también que las personas que se alejan a Dios comienzan a caer en la adivinación, buscan las espiritistas, leen el horóscopo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano busca algo de lo cual agarrarse, que no sea su fuerza, sino algo que es más grande que él. Un poder que es más grande que él. Entonces, cuando uno se aparta del Señor, por lo general uno busca otras deidades a las cuales postrarse y terminar entonces uno metido en eso. Por ejemplo, la Europa actual es, todo el mundo quiere ser como los pueblos europeos, hermanos. Así dicen los políticos hoy. Hay que imitar las sociedades desarrolladas. Pero las sociedades desarrolladas, ahí nació el cristianismo, trajeron el cristianismo, pasaron la época poscristiana y hoy se habla de la reevangelización de Europa. Pero en Europa lo único que no quieren es el cristianismo, porque el cristianismo tiene una moral muy específica en la que uno puede y no puede hacer ciertas cosas. Pero ellos están abriéndole la puerta a todos los cultos paganos, ¿verdad? Que se puedan ver. Dice que ha proliferado el espiritismo, ha proliferado el tema de la adivinación, los cultos de las sectas, de las civilizaciones antiguas. Han ocupado el lugar y ellos tienen interés en esas cosas. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, el Salmo 42:1 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Ese es un clamor de la humanidad. Y es lo que los investigadores llaman el fenómeno religioso. Todos pueden negar las religiones y pueden negar que no quieren a Dios, pero nadie puede negar el fenómeno religioso. Donde quiera que hay seres humanos, hay altares. Porque el hombre fue diseñado para tener una relación con Dios. Y entonces lo que pasó con Israel fue que apartó sus ojos del Señor y se volvió a Baal. Y entonces lo que encontramos, hermanos, es que hoy día tenemos ídolos como el deporte. Por supuesto, hermanos, yo vi el partido del Real esta semana, por lo menos en el segundo tiempo, y el Manchester. Mire cómo celebran esos, cantan himnos, cantan el himno al equipo, y la celebración del Manchester era todos de espalda al campo cantando, pero era un coro tremendo. Dice, de verdad, en cierta manera uno lo ve como una diversión, pero hay mucha gente que eso ocupa su vida. Eso es más importante que Dios, es más importante que su relación con Dios, es más importante que la oración. Pueden pasar horas haciendo eso, pero no pueden pasar 5 minutos, ni 1 minuto en la oración, porque sus vidas han sido cautivadas con eso. El descanso también, el trabajo, los deseos personales, el gym, las mascotas. Hay personas que gastan cantidades en mascotas, pero pídales una ofrenda a usted para el Señor. No hay dinero, dicen ellos, pero pueden invertir muchísimo. La conectividad, la autoimagen, las series de Netflix, ¿verdad? La comida. Oí por ahí decir, ya vamos por el 150 capítulo. Puchica, dije, qué dedicación, ¿verdad? Los convivios, el ocio y cuántas cosas más están ocupando espacios en nuestra vida. Y lo que ocurrió fue que dice, el abandono del Señor provocó una cosa que siempre confronta, hermanos. Dice la otra palabra que encontramos aquí es que se encendió la ira del Señor contra el pueblo de Israel. Está la ira de golpear, morder y en forma ciega, ¿va ustedes? Pero está la ira esa que provoca la injusticia, por ejemplo, en donde usted siente que explota por dentro, pero está molesto de ver una cosa que está sucediendo con un pueblo a quien Dios había bendecido tanto y a quien me había cuidado tanto y a quien me había llevado a una tierra. La ira del Señor tiene que ver con esa parte del Señor en donde dice que no sabéis que el Señor nos anhela celosamente. Él quiere lo bueno para nosotros y entonces cuando nosotros nos apartamos de Él,
provocamos en él ese sentimiento de molestia, de enojo contra Baal, contra todos y contra la debilidad de este pueblo. Bueno, y a ver si yo logro, dale a la siguiente por favor. La ira de Dios, ¿cómo entender la ira de Dios? ¿Verdad? Comenzaron los israelitas a derrotarse. Yo veo una cosa, hermanos, y hemos estado estudiando esto en teología. ¿Cómo es que funciona? Dale vos, es la siguiente. Yo creo que es hasta el final, pero donde aparece, esa es la que quiero. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De caminar con el Señor. Fíjese, pero el Señor ha dicho, herencia del Señor son los hijos. Amén. Sí, hermanos. Los hijos son una herencia de Dios para nosotros. Que usted no lo quiera aceptar, ese es su problema. Pero ellos son una bendición para ustedes. Y la bendición y el propósito de Dios para los hijos no depende de los padres, sino depende de su creador y su diseñador. Aun cuando no tenga padre, el Señor me recogerá, dice el Salmo 27. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para sus hijos. Pero Él tiene su reino, el reino de Dios. Y voy a decir que en el reino de Dios están los límites. ¿Y cuáles son los límites? ¿Verdad? Pues la ley de Dios. La ley de Dios se resume, dijo Jesús, repitámoslo acá. Ama a Jehová tu Dios. Léanlo como dice ahí, hermanos. 1, 2 y 3. Ama. Repitámoslo una vez más para que lo oigan allá los hermanos. 1, 2 y 3. Ama. Muy bien, ama a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo el Señor, esto es la ley y los profetas. Ahí se resume. De ese gancho se agarra todo lo que dice la Escritura. Este es el resumen de la Escritura para nosotros. Si usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted puede vivir mejor y puede agradar al Señor, es la idea. O sea que el Señor nos ha dado límites, hermanos. Y entonces Dios nos manda que adoremos, manda que crezcamos, manda que invertamos, manda que trabajemos, que tengamos metas, que criemos hijos, que edifiquemos empresa, que colaboremos en el reino, que prediquemos el reino de Dios, que usted establezca familia. Todo lo demás que usted quiera incluir en esa lista, Dios lo manda. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? El problema de Israel fue que se salió de los límites. Y entonces en el reino de Dios, el reino moral de Dios, lo que hace es que Dios te protege mientras estás en estos límites. Tenés que estar dentro de este concepto, reino de Dios moral. Y donde el reino de Dios dice, es ama a Dios y ama al prójimo. Pero cuando usted edifica empresa, cuando usted cuida a sus hijos, pero usted se sale de esos cánones, es cuando comienza a sufrir las consecuencias. No es que Dios lo agarra a uno, hermano, y dice, me vas a pagar y te voy a agarrar y te voy a enseñar, como hacemos los padres, ¿no? Te voy a enseñar quién manda y pim, 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 pim. No es que Dios anda con esa cosa. Mire pues, mientras estamos aquí en el reino de Dios, Dios dice, yo te voy a cuidar, aquí yo te cuido, aquí yo soy el que mando, aquí yo tengo el señorío, aquí yo sé cómo resolver tus problemas, yo sé cómo ayudarte, yo te voy a fortalecer. ¿Pero qué hace el diablo? Se apartó del Señor, dice. Dejaron al Señor. ¿Qué quiere decir? Comenzaron a ver hacia afuera y comenzaron a edificar casa, comenzaron a adorar, comenzaron a tratar de emprender, comenzaron a luchar contra sus enemigos, comenzaron a ver sus cosechas, pero fuera. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí Dios... No era que Dios no podía llegar ahí, sino que lo que pasa, hermanos, es que este es un compromiso de caminar con el Señor. Este es su camino. Dice, andad por él. Entonces, cuando nosotros andamos en ese camino, mire, ahí revienta, ahí viene la tormenta, sopla el viento, da el río con ímpetu, pero la casa no se cae. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? Comenzaron a hacer todo lo que hacían en la vida diaria
saliéndose del parámetro. Entonces, ellos comenzaron a adorar, pero ya adoraban a Baal. Y el Señor había dicho: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No te harás imagen ni semejanza, ni te postrarás ni lo adorarás. Lo que sea, no puedes adorar eso. Eso no puede ocupar el espacio en tu vida. Ya. Pero ¿qué sucedió? Como se salieron de los parámetros de Dios, entonces uno comienza a actuar fuera. ¿Y qué comienza a ocurrir ahí? Tragedias. Eso es lo que le pasa. Mire, las personas que se apartan del Señor. Yo he visto familias destruidas. Yo he visto negocios despedazados. Yo he visto hijos perdidos. ¿Por qué? Se apartaron del Señor. O no quisieron nada con el Señor. Y ellos comenzaron a edificar sobre la arena, dice la Biblia. Entonces aquí, fuera del reino, es donde Satanás tiene el control. Satanás manipula, actúa y destruye. Él viene para matar, robar y destruir, dice la Biblia. Así que el devorador, mire cómo lo llama la Biblia, el devorador, el león rugiente, la serpiente antigua, el Dios de este siglo, ¿verdad? Y dice la Biblia que el río da con ímpetu, la lluvia golpea esas vidas y no resisten. ¿Por qué? Porque están edificadas en la arena. Y entonces, ¿qué pasó con Israel? Se levantó una generación, dijeron, ¿qué Dios? Dice la Biblia que no puedas tener ídolos, no tendrás ídolos. No, pero si nosotros no vamos a dejar al Señor. Y es que Satanás nos tienta, fíjense hermanos, para hacer lo malo. La tentación no es que usted renuncie a Dios. No es que usted le dice no a Dios. No, yo no quiero nada contigo, Dios. Eso no es el problema. El problema es que Satanás te dice, no hombre, si lo que yo te invito es mencióneme un asunto, hermanos, para... Vos poné tu negocio, hombre. Poné tu negocio y punto. ¿Qué estás pensando en lo que Dios dice? Que honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Esa es verba de los pastores que se quieren posesionar de las riquezas de tu vida. ¿No has oído el dicho que dice que el que trabaja honrado se vuelve jorobado? Y comienza el diablo a fregar. Y entonces, ¿qué hace usted? Usted abandona el principio que Dios le dio y comienza a edificar fuera del reino. Hasta que viene la primera tormenta, sopla el río, pasón le da. Bueno, esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. No es que Dios, hermano, estaba ahí listos para darle cualquier cuentazo, sino comenzaron a hacerle frente a los enemigos. Dice que vinieron los cuatreros, fíjese que habían pueblos cuatreros que miraban a qué horas su trigal estaba listo. Vamos a ver eso. Cuando ya estaba el trigal de cosecharlo, venían ellos y con un ejército se llevaban el trigo. Y si usted tenía ovejitas por ahí, también se las echaban y lo dejaban a usted silbando en la loma. Pues sí, hermanos, comienza a ocurrir que usted trabaja para los mareros, usted trabaja para los traficantes, usted trabaja para todo el mundo, pero no trabaja para usted, para pagar las tarjetas. Hay gente que trabaja tanto, hermanos, para pagar los intereses nada más de su tarjeta. Y todo comienza a chuparles el diablo. El diablo es una sanguijuela, hermanos, que va a tratar de chupar todo lo bueno que usted tiene y después lo va a tirar. Y así es como viene la gente al Señor, ya cuando han sido maltratados, golpeados, y nos da tanto gusto, por ejemplo, tener las parejas como Moy y como Ariana y como ustedes, ¿no? Que tienen a sus hijos aquí creciendo en la fe. Bueno, hermanos, ahí hay una garantía de protección, ¿ya? Forma tu hogar ahí, haz negocio ahí, maneja tus finanzas dentro de los límites, ¿ya? No te salgas de los límites, porque ahí ocurre la tragedia. Fueron a los dioses porque uno siempre necesita adorar algo. Uno siempre necesita algo de lo que al agarrarse, ¿no? Y entonces comienza uno a dejar al Señor. Dejaron el camino seguro que sus padres les habían enseñado y se fueron tras la idea que no conocían. Estamos a una sola generación
de que se vuelve una catástrofe en el ambiente, pero también podemos afirmar, Jehová estaba con el juez. Levantaba Dios un juez, dice el versículo 18. Bueno, le vamos a levantar a un líder. Y mire, porque ya la cosa era tan difícil, ¿verdad? Porque Dios, ahora miren hermanos, otra cosa. Que la gente se salga de los límites no quiere decir que ya Dios le dice, bueno, pues si te quieres ir ahí es tu problema. Allá. Y salió Jonás, dice, hasta Tarsis. Dios le había dicho que fuera ¿a dónde? ¿Se recuerdan con Jonás? A Nínive. Él sacó la billetera, compró que Nínive. A Tarsis me voy y si quiere el Señor que vaya conmigo. Compró un ticket, se fue para Tarsis. Ya ahí, ya estaba él fuera de los límites. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Comenzó a enviar la tormenta y comenzó a sacudir todo y comenzó a afectar. Qué bueno que uno se apartara de Dios y que a uno se lo llevara a la trampa nada más, ¿verdad? Pero ¿sabe quién los que comienzan a sufrir? Los que están alrededor de usted. Los más cercanos, sus hijos, su esposo. Y dice que Jonás tenían ahí, dijeron, bueno, comenzaron a agarrar el viento y tiremos, aligeremos la nave, sacaron todo el peso que llevaba y la tormenta seguía. ¿Por qué? Porque ahí estaba el desobediente Jonás. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. La ira del Señor se encendió contra el pueblo de Israel, dice. Y el Señor se apartó de ellos. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Este era un pueblo que venía muy seguro. Victorias, 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 posesionándose de los enemigos. ¿Qué lo comenzó a caracterizarse? La derrota. Donde iba, lo derrotaban sus enemigos. Cuando producía, se lo robaban. ¿Por qué? Porque, hermanos, nunca es buena idea dejar al Señor. Nunca. Nunca. Esa es la que usted tiene que resistir. Y Satanás le dice, no hombre, si no lo vas a dejar, lo único que vas a hacer es vas a poner a Baal a la par de él. ¿Ya? Vos siempre le vas a adorar, pero vas a inclinarte a Baal también. Eso es lo que hace el diablo. No hombre, si vos no sos un ateo, ¿quién dice que vos sos un ateo? Pero ¿dónde está tu compromiso, mi hermano? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué estás haciendo para ser fiel a Dios? Para caminar en el propósito de Dios, para enderezar tus caminos, para poner todo dentro de los límites. Ese es el punto malo al que Satanás nos dice, no hombre, ya vas a ver que no sale tan malo como vos pensás, como te han dicho. Y entonces comenzamos a meter y a meter y a meter y finalmente sacamos a Dios del escenario de su reino en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí dice, los mareros vinieron y se llevaron todo. Mes a mes pasaban a cobrar su cuota. Sí, hermanos, es un problema que tenemos en esta sociedad espantosa. Me decía un amigo ayer, mira vos, si los políticos tan solo trataran, nos eliminaran las maras, ya estaríamos bastante bien. Bueno, sí, ¿verdad, hermanos? Es de verdad un calvario para mucha gente ese problema. Bueno, eso es lo que pasó acá. Jehová levantó jueces, no los escucharon a ellos tampoco. El versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, los libraba por un rato, pero luego se moría el juez, volvían al andar nuevo. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a comprometerse más con el camino de los Baales. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón. Se volvieron obstinados. Obstinados. Me decían a mí, ahorita que fuimos a Sudáfrica, me decía, mire pastor, ella dio su testimonio y ella contaba que ella venía de un hogar alcohólico con 9 hijos. Su papá golpeaba a su mamá. Y lo tenían que ir a traer arrastrado a la cantina, dice. Llevarlo a la casa. Y cuando llegaba violento y todo, ella de 7 años fue invitada a una escuela bíblica de vacaciones y ahí recibió al Señor. Y me dijo, la iglesia se convirtió en mi casa, en mi familia. Yo comencé a ver lo que pasaba ahí. Bueno, comenzó a crecer esta niña, dice, finalmente
sus papás se convirtieron al Señor, su papá ahora es un hombre sano, pero ¿cuánto destruyó este hombre? Así es como el diablo trabaja, hermanos. Y matando el corazón de los niños. Tampoco yo me volveré más para expulsar de ellos y delante de ellos a sus enemigos. Los dejaré ahí para que los martiricen. O sea, Dios no va a trabajar en eliminar tus enemigos, dice, cuando abandonas al Señor. ¿Por qué? Porque te sales de su cuidado y le has dicho al Señor, no quiero que te metas en esta decisión. Yo lo voy a hacer como yo pienso. No me molestes más con esas ideas. Yo lo estoy haciendo bien y así lo voy a seguir haciendo. Esas son las ideas. No lo decimos así, hermanos, pero esos son los gritos del corazón. Dicen, no te metas, Señor, esta es cosa mía. Y terminamos entonces en la tragedia. Si usted lee el capítulo 3, cae usted en una situación. Mire, una desgracia, hermanos. Dice, clamaban al Señor en medio de la dificultad. El Señor de misericordia decía, bueno, es que Dios lo que busca es un corazón arrepentido. Vaya, pues, yo los voy a ayudar. Les mandaba un juez, los guiaba. 40 años, dice. Y a los 40 años se moría aquel. Y volvían otra vez a apartarse del Señor. Sus enemigos los volvían a poseer. Y terminaban en un círculo de tragedia constante. ¿Quieres que tu vida sea así, hermano? Te pregunto. Yo no quiero esa vida para mí ni para mis hijos. Yo quiero que mi vida, la victoria sea el círculo de mis hijos. Que ellos avancen en la dirección correcta y que triunfen y que establezcan familias, establezcan negocios, edifiquen casas, sean hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que queremos. Pero para eso se necesitan estos límites. No se puede hacer de otra forma. Esa es la propuesta cristiana. No, aquí no se puede de otra forma. ¿Quieres buena economía? Entonces sujétate a los parámetros. ¿Quieres buen matrimonio? Aquí está la norma. ¿Quieres buenas relaciones con sus vecinos? Esta es la norma. ¿Quieres trabajar para el Señor? Esta es la norma. ¿Quieres educar a tus hijos? Esta es la norma. No hay otra forma, hermanos. No conocemos otra forma. La Biblia la Biblia se escribió en 1600 años. ¿Cuántas generaciones han pasado en 1600 años? Y si usted se da cuenta al leer la Biblia, usted está metiéndose en la historia pasada y se va a dar cuenta la tragedia constante que provoca el pecado. Pero también usted va a descubrir en la Biblia la bendición que acompaña a los que caminamos con Dios. Nuestras vidas se edifican. Bueno, estamos a una sola generación de provocar una catástrofe en la familia. Bueno, hay que trabajar, hermanos. Hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que seguir trabajando con la niñez. Tenemos que seguir educando. Tenemos que seguir dando ejemplo. Tenemos que establecer caminos para cuidar a todas las personas que se acercan a nuestra congregación y al reino de Dios. Tenemos que seguir siendo trabajadores honestos, pero no tenemos que abandonar el camino del Señor. Eso es lo que no hay que hacer. No aceptes las componendas del diablo. Hazlo como Dios dice. Esa es la manera de hacerlo. Y esa es la que el Señor se compromete a proteger. Así que tienes que preguntarte, ¿en qué estoy dejando yo al Señor? ¿Cuáles son los resultados de eso? ¿En qué territorio estoy conquistando yo? ¿Cuáles son las metas que quiero alcanzar? ¿Estoy haciendo las cosas como Dios dice o estoy yo componiendo las cosas para que Dios las acepte? Hazlo como Dios dice. Hacerlo como Dios dice, porque siempre es trágico cuando yo decido hacerlo a mi manera. Así que yo quiero invitarles a que nos propongamos seguir siendo los hombres y las mujeres fieles que estas generaciones necesitan ver. Y tenemos que luchar porque levantemos una generación de hombres y mujeres fieles, porque siempre van a estar tentados a salirse del camino del Señor. Si ustedes y sus hijos no adoran a Dios, adorarán otros ídolos.
Eso es seguro, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre el corazón humano busca de qué agarrarse de lo que es trascendente. Otros ídolos ocuparán su lugar. Y tu vida y la vida de ellos va a ser trágica. Al dejar al Señor, los enemigos que tenemos derrotarán nuestras vidas. Donde quiera que iban, eran derrotados. Es terrible. Es terrible. Los esclavizaron y les robaron su heredad. Y los pusieron a trabajar para ellos. Esclavos. Así que nosotros tenemos esa decisión, ¿verdad? De decidir caminar. Y esto es una decisión personal. Por eso Josué les dijo a aquellos: decidan hoy a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es que ese es el límite más cercano que tenemos. Nuestra vida, nuestra casa. Entonces, hermanos, no negociemos con lo que Dios dice que hay que hacer, ¿verdad? Porque al final, hermanos, terminamos como la gallinita, ¿se recuerda? Cuando Dios dice que trajo a todos los animales, que les iba a enseñar a qué comer. Digo: venadito, vos vas a comer hierbita, zacatillo tierno, ¿verdad? Los venados, nosotros cuidábamos los frijolares porque cuando estaban comenzando a salir el frijolar, y los venados se metían, hacían pedazos una buena cantidad de frijol. Bueno, y así a los elefantes, a los hipopótamos, al león. Y de repente dice que le dijo a la gallina: bueno, gallina, yo creo que con 10 granos te conformas. Será suficiente para llenarte ese buche que tenés. Está bien, Señor. Y mi rascadita, ese que decía ella. No, hombre, le dice que le dijo el Señor: 20 pues. Está bien, 20 granos, Señor. Y mi rascadita, Señor. Y así se la llevó el Señor. Pues, por supuesto, esa teología no es. Dios manda y se hace, dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, 40 granos y mi rascadita, Señor. 100 granos y mi rascadita, Señor. 1 libra de maíz y mi rascadita, Señor. Así es como la gente quiere seguir al Señor. Vas a ser fiel a tu esposa y mi rascadita, Señor. ¿Verdad? Que vas a manejar tu dinero y mi rascadita, Señor. Y que vas a hacer, a cuidar a tus hijos y mi rascadita. Siempre queremos agregarle algo a las cosas. Nos cuesta ser personas de un solo enfoque. Y eso es lo que se refiere a la Biblia cuando dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio tenía que ver con pureza interna, pero el corazón limpio tenía que ver también un solo enfoque, una sola mirada hacia ese punto. Todo tenía que ajustarse a ese punto. Pues no es fácil, hermanos, pero el Señor dice: yo honro a los que me honran. Yo estoy contigo para ayudarte. No te dejaré ni te desampararé. Si tú me sigues, tú serás mi hijo. Yo seré para ti un padre. Y te bendeciré y serás bendición. Esa es la promesa del Señor. Por eso, cada persona tenemos que decidir hacia allá. Usted quiere seguir al Señor y su rascadita, seguramente. ¿Quién de nosotros no tiene esa idea, hermano? ¿Por qué no el Señor no lo hizo pues así, decimos nosotros? Tan fácil que era, pero siempre lo puso como Él dice. Nunca es tarde, hermanos, para empezar. Es mejor tratar. Y entonces yo quiero animarles. Las familias, vayan y platiquen cuál es la rascadita de ustedes, de su hogar, ¿verdad? Usted medite y pregúntele al Señor: ¿cuál es mi rascadita, Señor? ¿Por qué yo te dejo por cualquier cosa? Bueno, también cada persona tiene que terminar. Dejaron al Señor y su vida se convirtió en una tragedia. Esa tragedia tardó 450 años en la vida del pueblo hasta que
hay un cambio de página en el libro de Samuel. 450 años. Es un montón, ¿verdad?, de tiempo. Pero nosotros podemos hacer que no ocurra. Amén. Podemos hacer que no ocurra. Y esa es la decisión que debemos tomar esta mañana. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cuál es tu ídolo? Es que los ídolos, bueno, son cosas buenas a veces, pero ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Hay que hacerlo como Dios dice, o será vomitado de la boca del Señor, no será acepto. ¿Qué es lo que te aparta del Señor? ¿Qué es lo que te vuelve a tu rascadita y que te vuelve una persona débil para el camino del Señor? ¿Por qué el Señor no puede contar contigo a largo plazo? ¿Qué es lo que te debilita? Eso es lo que hay que pensar esta mañana. ¿Y saben qué, hermanos? A veces ni nosotros lo sabemos, pero si usted lo sabe, ya es un gran paso. Ya usted ha caminado el 50%, pero si no lo sabe, el Señor también se lo mostrará. Y el Señor nos enseñará el camino, dice su palabra, en que debemos andar. ¿Por qué? Porque no hay negociaciones que valgan y que sustituyen los principios del Señor. Terminemos orando esta mañana y quiero invitarte esta mañana. Si tú sientes que Dios te está hablando, este es un día de decisión. Toma la decisión correcta. Toma la decisión, dile, Señor, no puedo seguir así, tengo que cambiar esta situación. En esta mañana, Señor, tu palabra es el ejemplo que hemos utilizado para pensar en tu proyecto. Tú solo tienes una manera de hacer las cosas, Señor, y esa es la que tenemos que buscar. Quiero, Señor, que pongas en mí la determinación y el corazón para actuar haciéndolo de esa manera. Dame el poder para hacerlo de esa manera, Señor. Dame la fuerza que necesito, la decisión que tengo que tomar, la capacidad de caminar en esa dirección. No hay otra manera de hacerlo, Señor, que salga bien. Y yo acepto tu palabra esta mañana. Y quiero orar, que me enseñes cómo hacerlo bien y para la gloria tuya. Quiero orar, Señor, por las personas que te han sustituido a ti por cosas buenas, pero te han dejado. Te han relegado, Señor, y te han sometido después de una larga lista que ellos tienen para atender. Y tú no vales nada en sus vidas, porque no importa lo que tú pienses, es más importante lo que ellos quieren. Y por eso en esta mañana oramos, Señor. Tú eres el único que eres capaz de convencernos, de sacarnos a nosotros de esa situación de vida que nos está llevando cada vez más lejos de ti. Te pido en el nombre de Jesús que confrontes estos corazones, que tengan el valor de tomar la decisión, Señor, y que tengan la capacidad para mantenerse. Esta mañana, Señor, oramos. Queremos ser una iglesia que tiene un corazón para ti. Queremos priorizarte a ti, Señor. Queremos que tú seas el único que sea glorificado y exaltado en esta congregación y en nuestras vidas. Y por eso oramos para que nos permitas ser esa iglesia, Señor, en donde tú habites en la alabanza de tu pueblo. Si esta mañana el Señor te está hablando y quieres orar conmigo, pues levanta tu mano, yo te voy a guiar, vamos a orar por ti esta mañana. Hay personas aquí que saben que tienen que tomar decisiones nuevas, que quieren hacerlo y dicen, Señor, quiero hacerlo. Yo he quebrado, me salí, Señor, de tus límites y estoy haciéndolo, pero en la forma equivocada. Sabemos, Señor,
que tú estás hablando con nosotros. Ahora te pedimos el poder para obedecer. Gracias te damos. Por Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador hemos orado esta mañana. Amén. Amén.